Entonces vamos a empezar a resolver los ejemplos de lo que son las válvulas y accesorios, ¿verdad? Para, como les digo, llegar a los diagramas completos. Entonces vamos a empezar con el problema para el grupo de dinámica de fluidos, ¿verdad? Estamos hablando. El problema 10.32. Yo les voy resolviendo algunos, ustedes van a quedar como siempre más problemas en el libro para que los vayan resolviendo. Vamos con el 10.32. Dice, calcular el coeficiente de resistencia K para una válvula de retención tipo bola colocada en una tubería de acero de 2 pulgadas cédula 40. Si el agua a 100 grados Fahrenheit fluye con velocidad de 10 pies por segundo. Bueno, entonces, vamos, ¿verdad? No necesitamos ahorita un dibujo para esto. Entonces nosotros vamos a la tabla, ¿verdad? Buscamos la válvula de retención tipo bola, ¿verdad? Buscamos esa válvula que nos están diciendo y válvula de retención tipo bola, ¿verdad? La tenemos aquí en la página 240, aquí está, de la válvula que nos están hablando. Entonces vemos que ella misma, la válvula, aquí abajo dice cómo calcular el valor de K. Entonces, para esta válvula que nos están diciendo, el valor de K es igual a 150 Ft. ¿Ya? Nos está diciendo que está conectada en una tubería, ¿ya? Tenemos el dato de la tubería. Dice que es una tubería de acero de 2 pulgadas, cédula 40. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, ¿ya? Si nos dan ese tipo de tubería, cédula 40 o cédula 80, vamos a la página 242 y en la tabla 10.5 encontramos el factor, ¿verdad? Factor de fricción, el valor de Ft. Entonces, vamos a esta tabla, ¿verdad? A la tabla 10.5 y entonces buscamos la tubería, ¿verdad? 2 pulgadas. Y entonces el factor de fricción Ft es de 0.019. Entonces por eso les digo, esto nos ayuda mucho porque ya está todo en las tablas, en las gráficas, en los diagramas. Ya está todo, ¿verdad? Entonces ya nada más es saber cómo ir sacando los datos para ir teniendo nuestros resultados. Entonces de aquí ya podemos saber cuánto es el valor de la constante, ¿verdad? Es igual a 150 por 0.019. Si hacemos la multiplicación, esto nos da 2.85. Si a nosotros, ¿verdad? Ahorita nada más nos dice que calculemos el valor de K. Pero si este mismo problema, aquí en este mismo problema, nos diría que calculáramos las pérdidas, ¿verdad? Que está sufriendo el agua o el fluido al pasar por esta válvula, entonces nosotros tendríamos que HL es igual al valor de K por la velocidad de la tubería, la carga de velocidad, ¿verdad? Entonces,
vemos que nos dan la velocidad en el problema, en el dato. La velocidad es de 10 pies por segundo. Entonces, si ya encontramos el valor de K, pues ya puedo calcular las pérdidas que se generan en esa válvula. Entonces, así es, ¿verdad? Así es como pues, se calcula todas las válvulas y los accesorios. Bueno, entonces, vamos con el problema 10.34. ¿verdad? Entonces, estos son rápidos, estos de aquí. El problema 10.34 dice, determine la caída de presión a través de un codo estándar de 90 grados en una tubería de acero DN65, cédula 40. Si a través de él fluye agua a 15 grados centígrados a una velocidad de 750 litros por minuto. Bueno, entonces, de aquí nosotros, pues sí, podríamos hacer un dibujo de el codo que nos están diciendo. Entonces, ahí tenemos el codo, está circulando el agua, acuérdense que siempre tomamos la línea centro de la tubería. Entonces, cuando el fluido, tenemos así el flujo, entonces cuando el agua llega, golpea en esta parte del codo y pues regresa, pero la inercia que trae el agua pues hace que se suba, ¿verdad? Que siga el camino. Entonces estas son esas pérdidas de energía que nos están diciendo. Entonces nos dice, ¿verdad?, que calculemos la caída de presión en este codo. Es un codo de 90 grados estándar. La tubería a la que está conectada es una tubería de DN, diámetro nominal, ¿ya?, 65, cédula 40. Acuérdense que esto es porque está en el sistema métrico, ¿verdad? Pero pues, sigue siendo la misma tabla que nosotros tenemos. Entonces, dice que el agua está a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿verdad? Es lo que tenemos. Entonces, para esto, pues tenemos que el peso específico del agua es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. La densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad es de 1.15 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, ¿ya? De la tubería tenemos el dato del diámetro y el área, ¿ya? Entonces el diámetro es de 62.7 milímetros. Acuérdense que siempre hay que trabajarlo en metros. 627 metros. Y el área es de 3.090 por 10 a la menos 3 metros cuadrados.
Todos estos datos, acuérdense que los sacamos siempre de la tabla, ¿verdad? Dice que el caudal, ellos dicen velocidad, ¿verdad? Pero es el caudal lo que nos están dando. Son 750 litros por minuto. Entonces, 1 metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto, ¿verdad? Entonces, el caudal nos queda de 0.0125 metros cúbicos por segundo. Entonces, pues sacamos todos los datos. Ahora, vamos al dato del accesorio, el codo. Un codo de 90 grados estándar. Entonces, si nosotros vamos aquí a la figura donde están los codos, ¿verdad? Aquí está el codo de 90 grados, ¿sí? Entonces, si nos fijamos ahí, el valor para calcular el valor de la constante, K es igual a 30 Ft. Entonces, el codo está conectado a una tubería de cédula 40, cédula 80. Entonces, podemos ir a la tabla, ¿verdad? A la tabla que hemos estado mencionando, aquí, a la tabla 10.5, y de ahí tomamos el valor de Ft. ¿Por qué? Porque es una tubería de cédula 40 o cédula 80. Entonces, de ahí tomamos el valor de Ft. Entonces, de esa tabla, el valor de Ft es de 0.018. Entonces, ya también pues ya tenemos para poder calcular ese valor, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder calcular esa caída de presión aquí en el codo, pues lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra ecuación general de la energía. Entonces, ubicamos el punto 1 a la entrada del codo y el punto 2 a la salida del codo, para entonces poder calcular esa caída de presión. Entonces, ya que tenemos todos los datos y ya ubicamos aquí en nuestro dibujo qué es lo que pasa, pues aplicamos esa ecuación general de la energía. La carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad y menos HL, porque entre el punto 1 y el punto 2 está el codo, y el codo me genera pérdidas de energía, ¿verdad? Entonces, menos HL igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, a nosotros nos piden que calculemos esa variación de presión. Entonces, tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 y más HL. Entonces, de aquí tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2 veces G más HL. Entonces, esa es la ecuación que necesitamos para calcular esa caída de presión que me están pidiendo, ese rozamiento, esa pérdida de energía que se presenta aquí en el codo. Entonces, ya que tenemos la ecuación, pues vamos a ver qué datos tenemos, ¿verdad? El peso específico del agua, sí, ya lo saqué, de acuerdo a la temperatura que me dieron. Z1 y Z2, pues es mínima la distancia que puede haber entre el centro de esta tubería y la distancia a la salida del codo, ¿verdad? Si es mínima esa
esa distancia, pues nosotros de aquí la podemos simplificar. El codo está conectado a la misma tubería, ¿ya? Tanto a la entrada como a la salida es la misma tubería. Entonces, si no cambia el diámetro, la velocidad en el punto 1 es la misma que en el punto 2. Entonces, este término también lo podemos simplificar. Y pues vemos que lo que nos quedó por calcular es el valor de HL, las pérdidas por rozamiento, ¿ya? Y entonces, pues ya nosotros sabemos que para calcular este valor de HL, ¿ya? HL es igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería con respecto a la aceleración de la gravedad. Es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, el valor de K ya lo podemos calcular. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a poner aquí. K es igual a 30 por Ft, que es 0.018. Entonces K, si hacemos esa multiplicación, nos da de 0.54. ¿Ya? Y entonces ya tenemos el valor de K. Necesito el valor de la velocidad de la tubería. No la tenemos, ¿ya? No tenemos la velocidad de la tubería, pero sí tenemos el caudal. Entonces, la velocidad en la tubería es el caudal entre pues, el área de la tubería, ¿ya? Y ahí, si nosotros sustituimos los datos que ya tenemos del caudal, 0.0125 entre el área, que la tenemos aquí de la tabla, 3.090 por 10 a la menos 3, tenemos que la velocidad en la tubería es de 4.0453 metros por segundo. Entonces, ya tenemos para calcular el valor de HL. Entonces decimos que HL es igual a 0.54, que es el valor de K, por la carga de velocidad, 4.0453 al cuadrado entre 2 por 9.81. Y aquí tenemos que HL, ¿ya?, es de 0.4504 metros. Acuérdense que todo lo que está en nuestra ecuación, desde la ecuación de Bernoulli y la ecuación general de la energía, todo queda expresado al final en unidades de longitud, pero todo viene de unidades de energía. Entonces, si ya tenemos HL, pues ya podemos calcular la caída de presión. La presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico por HL. Entonces, esto es igual al peso específico 9.81 por 0.4504. ¿Ya? Y entonces, esa diferencia de presión, ¿ya?, si hacemos nosotros la multiplicación, nos queda de 4.4184 kilopascal. Y entonces, pues así es como tenemos, pues es seguir repasando todo lo que ya habíamos hecho. Lo único nuevo, pues ahora es cómo calcular el valor de la constante.